Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Dalton Bacigalupo. Él es asambleísta por la Izquierda Democrática y uno de los legisladores que accedió precisamente este día martes al proceso de inoculación contra el COVID-19 que se inició en la Asamblea Nacional con grupos prioritarios, vale especificarlo. Doctor Bacigalupo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Gracias, Freddy, por la oportunidad. Saludo a la audiencia de este prestigioso programa. Gracias por su tiempo, doctor. Cuéntenos, sabemos que son más de 300 legisladores, funcionarios, empleados legislativos los que accedieron de manera inicial y prioritaria a la inoculación este día martes. Bueno, efectivamente el día de hoy se dio inicio a este proceso de vacunación en su primera versión, llamemos así, porque son pues 2 dosis las que tenemos que ponernos. Y quiero pues agregarle que el personal administrativo de servicio de la Asamblea Nacional está en el orden aproximadamente de unas 1.300 a 1.600 personas. Más los 137 legisladores y todo esto, estamos hablando de un universo de unos 700, 1.800 personas que van a ser vacunadas durante aproximadamente una semana. Yo espero que dure 8 días, no más, el proceso de vacunación total en su primera dosis del personal legislativo y de quienes integramos como asambleístas, conjuntamente con nuestro cuerpo de asesores y de asistentes, la tarea al interior del Parlamento ecuatoriano. Vale precisar que este es el primer poder del Estado que accede de manera total, al menos en decisión, digamos, del Ministerio de Salud, al proceso de vacunación contra el coronavirus. No se ha sabido que ocurra lo propio, por ejemplo, con los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, que hacen parte del Poder Judicial. Bueno, yo entiendo que hay una suerte de cronograma para atender a todos quienes en la función pública o fuera de la función pública tienen el legítimo interés de ser atendidos de manera prioritaria. Estamos hablando, por ejemplo, de los transportistas, ¿no? Gente que está pues en el día a día en contacto humano de manera muy directa y que igualmente están solicitando pues ser atendidos de manera prioritaria en este proceso de vacunación. Entiendo que en otras esferas de la administración pública, fundamentalmente hablamos pues de la administración central del Estado, no estamos hablando de los municipios necesariamente, ¿no? La administración pública central igualmente se irán atendiendo estas peticiones, igualmente la función judicial. Y lo importante es razonar para efectos de que nadie entienda o comprenda que el hecho de que se vacune en la función legislativa comporta una suerte de privilegio, es el hecho de que indiscutiblemente el Parlamento Nacional, la actividad de la Asamblea Nacional se desarrolla fundamentalmente a través del debate parlamentario, del análisis de las propuestas legales, de la fiscalización política, y todo eso en el Pleno, que comporta la presencia de 137 asambleístas, tiene que hacerse, pues, le digo de esa manera, porque el proceso virtual de actividad legislativa no es el más eficiente, eso lo sabe el país y no lo podemos esconder. Entonces, hay que entender y comprender que esa labor de 137 legisladores que tenemos que actuar de consumo al mismo tiempo en el debate parlamentario, en la aprobación de las leyes, en el ejercicio de la fiscalización, no puede darse pues de forma permanente, semipresencial o telemática, porque no es de la naturaleza del Parlamento efectuar de manera eficiente la labor desde estas otras perspectivas. La única forma de que el trabajo legislativo parlamentario se realice con eficiencia, con eficacia, con demostración
de actitudes, de competencia profesional para dicho ejercicio, es a través de la presencia física de los legisladores en el recinto parlamentario. Yo decía ahora de mañana a un medio de comunicación, no es lo mismo, ¿no?, que en el Ministerio de Educación algunos funcionarios, no, burócratas del Ministerio de Educación, alternen día por medio su asistencia al ministerio. Una parte del personal va un día, otra parte del personal va otro día, y así pueden garantizarse el distanciamiento. Pero en el caso del Parlamento ecuatoriano, tenemos que estar ahí todos los asambleístas designados por el pueblo ecuatoriano cumpliendo nuestras funciones de manera presencial. Y eso hace que tengamos que nosotros estar igualmente atendidos de manera prioritaria, por así decirlo, mediante este proceso de vacunación. En buena hora que hayan accedido, por supuesto que sí, los legisladores, los asesores, los trabajadores legislativos, el personal administrativo a la vacuna, al menos en el inicio del proceso ya se lo ha hecho a 300 personas, pero insisto que el Poder Judicial podría argumentar lo mismo, es decir, no es lo óptimo las audiencias telemáticas, es mejor presencial, hay mucho flujo de personal en cada una de las salas provinciales, nacionales. Los jueces con sus secretarios tienen que estar presentes en sus despachos, etcétera. De todas maneras, sí se evidencia una suerte de, si no de privilegio, de ubicar al poder legislativo como tal, como poder, en el primer lugar para ser inoculado, doctor Bacigalupo. Bueno, le digo, creo que el Ministerio de Salud ha hecho las evaluaciones pertinentes y ha considerado también que el pedido de la Asamblea Nacional es muy legítimo. Nosotros representamos, como usted lo ha dicho, el primer poder del Estado, no porque seamos los que gobernamos el país, porque eso lo hace el presidente de la República y su gobierno, pero nosotros estamos representando la función que a la vez sintetiza lo que es el universo político del país. Ahí está representada la voluntad nacional en sus diversas expresiones. Todos los partidos que representan las diferentes tendencias o pensamientos o idearios políticos están representados en la Asamblea Nacional y tienen esta alta función de legislar y de fiscalizar. Así se ha entendido desde el Ministerio de Salud, que incluso ha estimado que ni siquiera las instancias del propio gobierno central tienen que estar en la primera línea de vacunación en cuanto a la función pública, sino el Parlamento Nacional. Ahora, doctor Bacigalupo, también es necesario que en la Asamblea Nacional se cumplan rigurosamente los protocolos de bioseguridad. Mire usted que hubo precisamente reclamos de colegas suyos, no sé si usted estuvo dentro de ese grupo, la aglomeración de personas en salas pequeñas para el trabajo diario de comisiones, etcétera, que realiza la Asamblea, y esto ha motivado la preocupación y finalmente la posibilidad de que se inicie esta inoculación en la legislatura. La pregunta es entonces si van a presionar los legisladores para que se apliquen protocolos de bioseguridad, porque como sabemos la vacuna no nos exime de contagio, sí de que ese contagio haga crisis, eso se va a impedir, al menos ese es el objetivo de la vacuna que médicamente se ha difundido. Bueno, efectivamente a veces se cometen imprudencias, como el hecho de que haya aglomeraciones en el pasadizo anterior al ingreso del Pleno Legislativo, como lo ha visto el país. Yo diría que al interior de las comisiones se ha ido conservando, hablo por la mía, creo que por las otras, la Comisión de Justicia, se ha conservado, le digo, los protocolos, hay el distanciamiento suficiente entre los asambleístas que asistimos a esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pero bueno, hemos visto también que ha habido dentro del personal legislativo propiamente, lastimosamente, personas que se han contagiado del COVID, y también dentro de nuestros asambleístas, ha habido un par de asambleístas que igualmente han sufrido este contagio. Y eso ha prendido las alertas o las alarmas para que
el CAL, a través de la presidenta de la Asamblea Nacional, haga la solicitud al ministerio correspondiente para efectos de que se atienda el pedido de vacunación para los miembros, sea asambleístas o sea personal de la función legislativa, seamos atendidos en este requerimiento. En buena hora insistimos en que continúa avanzando el proceso de vacunación. Mientras más personas se vacunen, más rápido podremos contener el avance de esta pandemia que afecta a nivel mundial. Cambiemos de tema, doctor Bacigalupo. Permítame consultarle su criterio respecto de esta agenda legislativa que fue presentada en las últimas horas como fruto del consenso con los diferentes bloques legislativos. Se proponen aprobar, si no estoy mal, más de 80 proyectos legislativos en un año, porque la agenda va hasta mayo del 2022. Bueno, efectivamente, pues se hizo esta aprobación de esta agenda anual, llamemos, de la legislatura, cosa que es obligada legalmente a través de la ley orgánica de la función legislativa, y se incorporan todas las temáticas posibles que puedan ser pues atendidas eventualmente por el Parlamento Nacional. Yo le digo que pienso que de esos 80 proyectos, lo ideal sería que se aprueben los 80, que se analicen debidamente y se los pueda aprobar, pero ya en el trabajo mismo de la legislación no es tan fácil pensar que se podrá dar cumplimiento efectivo, eficiente, con el análisis pormenorizado y especializado y profesional de esos 80 proyectos. Siempre hay alguna demora en la tramitación de los mismos, pero para mí, le digo, lo fundamental es que trabajemos con la seriedad y la responsabilidad posibles para no graduarnos como los asambleístas que más proyectos de ley pudiésemos haber aprobado, como ha sido el tono de la asamblea o de las asambleas del pasado. Yo me acuerdo que la señora Rivadeneira, que hoy día es prófuga de la justicia en México, no, por distintas razones, pues se vanagloriaba de haber evacuado no sé cuántas decenas o centenas de proyectos de ley mal elaborados, hechos a la carrera, que ahora pues experimentan falencias que tiene que afrontar pues las nuevas legislaturas, ¿no? Entonces no se trata de cuál es la asamblea que más proyectos de ley aprueba, sino con qué calidad se aprueban esos proyectos. Entonces yo privilegio la calidad antes que la cantidad, por supuesto. Si en el tiempo y en las circunstancias está que aproximadamente 80 proyectos de ley puedan ser aprobados con total profesionalismo, con total seriedad y responsabilidad, que mejor. Pero yo me temo que en el transcurrir del tiempo y del análisis profundo y debido que esta asamblea tiene que hacer en función de responder con seriedad ante el país, se privilegiará los principales proyectos que puedan ser evacuados frente a los requerimientos del país. A ese tema precisamente apuntaba mi pregunta, doctor Bacigalupo. 82 proyectos son realmente los que se han propuesto aprobar en un año hasta mayo de 2023, pero es bastante ambicioso. Haciendo una simple operación aritmética nos da 6,6 proyectos por mes, algo que está lejos de la realidad. No van a poder los legisladores aprobar 6 proyectos en un mes para en 12 meses completar 82 proyectos. Yo soy de la misma opinión y yo creo que el país no nos va a reconocer nuestro esfuerzo y nuestro trabajo por el número de proyectos que terminemos nosotros aprobando y que puedan ser leyes eventualmente sancionadas por el presidente de la República, sino por la seriedad, la responsabilidad, la técnica legislativa, el conocimiento que apliquemos en la elaboración de esas leyes. Así que a mí no me quita el sueño que el día de mañana, hablando pues de un año plazo, no estén aprobados esos 80 proyectos, porque no se trata aquí de alcanzar metas de ese tipo, de números de aprobación, sino metas de calidad
en la aprobación legislativa. Seguro que sí. La Asamblea Nacional, como poder del Estado, tiene una deuda pendiente con los ecuatorianos en función de la legislación que le debe a la sociedad, pero no por ello vamos a privilegiar la cantidad a la calidad. Evidentemente es una propuesta ambiciosa la que se han planteado los legisladores, pero estaremos contentos los ecuatorianos con que se legisle las leyes de mayor urgencia, de mayor importancia para el país. Seguro que sí. Queremos agradecer al doctor Dalton Bacigalupo, él es asambleísta por la Izquierda Democrática. Muchas gracias por habernos atendido, gracias, doctor. Freddy. Muy gentil ustedes. También usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.